Hay muchas preguntas que surgen en medio de todas estas situaciones, muchas preguntas. ¿Por qué tanto que oramos y Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué razón? Déjeme tratar de explicar un poquito eso. Esto no es mi mensaje, pero déjeme tratar de explicar un poquito frente a las cosas y a las preguntas que surgen. ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? ¿Por qué Dios no para de una vez esto si Dios tiene el control? ¿Por qué pareciera que el diablo tiene el control? Déjenme decir esto. Hermanos, todo lo que la Biblia dice, las profecías bíblicas tienen que cumplirse. Jesucristo nuestro Señor tiene que venir, porque la Biblia dice, Él dijo que voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Pero Él dijo que Él vendría otra vez. Jesucristo dijo, entonces Él vino la primera vez a morir por nuestros pecados, pero la segunda vez Él vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan y para juzgar a los que no creyeron. Él vendrá, pero antes que Él venga, entonces dice la Biblia que habrá un aumento de la maldad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que habrán guerras y rumores de guerras y pestes y pestilencias. Así que todas las cosas que están escritas en la palabra tienen que cumplirse. Quizás por eso nosotros oramos, pero no se contestan las oraciones. La iglesia tiene que ser llevada al cielo, tiene que ser raptada de la tierra. Si usted es iglesia, si usted ha nacido de nuevo, si usted es salvo, si sus pecados han sido perdonados, si usted ha tenido la revelación de Jesús, usted es iglesia y la iglesia será raptada, será quitada de la tierra. ¿Cuándo? Antes que venga el anticristo, antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque antes de la venida de Cristo ha de venir el anticristo, pero la iglesia ha de ser raptada según creemos nosotros. Entonces, ¿qué pasará? Que todas las profecías tienen que cumplirse. Habrá una tendencia en el final de los tiempos de los hombres coger hacia movimientos ateos, hacia movimientos humanistas que no creen en Dios, hacia relativismo moral de gente que no cree en Dios, que niega a Dios, que niega la Biblia, que niega el juicio, que niega todas las cosas. Y eso es lo que está pasando hoy día. La gente tendrá la tendencia de irse hacia movimientos ateos que no respetan la autoridad, hacia movimientos que niegan los principios de autoridad y que niegan la Biblia. Eso pasará, se aumentará la maldad, pero Jesucristo vendrá. Así que nosotros tenemos que esperar y ser firmes. La Biblia exhorta en muchas partes a que nosotros seamos firmes. La iglesia, usted iglesia y yo iglesia, tenemos que ser firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, lo que creemos. Otros creerán otro tipo de cosas. Alguien podrá decir que qué cuento de Dios, que Dios no existe, que qué cuento de orar, que Dios eso lo inventó el hombre para generar miedo del hombre y tenerlo bajo esclavitud. Eso no se dice. Pero hermanos, nosotros creemos en Dios por una revelación que Él nos dio a nosotros. No porque los hombres, no nos metieron eso intelectualmente los hombres en la cabeza para decir, sí, es que yo creo en Dios porque me lavaron el cerebro en el sentido malo. No, hay una revelación en el corazón, ¿sabe? La Biblia dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted está ordenado para vida eterna, entonces Dios traerá una revelación a su corazón y a su vida. Así que usted, iglesia, tiene que estar firme. Tenemos que predicar el evangelio hoy más que nunca. Tenemos que hablarle a nuestros familiares. Mire, en las peticiones de oración del día viernes, nos pedían oración por los que se habían quedado en el camino. Algunos se quedaron en el camino, para algunos la cuarentena les sacó de la fe, pero para otros se están volviendo al camino. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Yo sé que Dios va a hacer cosas gloriosas con nosotros. Así que usted tiene que esperarlo. Yo lo espero. Y oraremos a Dios y nos humillaremos ante Él y diremos, Señor, mira, no entendemos estas cosas. Así que quiero esta mañana, en medio de esta situación, hablarles de cómo pasar una crisis. Cómo pasar las crisis. Mire, no es fácil.
Sobre todo cuando, mire, ¿sabe qué pasa? Que a veces hay gente, al comienzo de esta pandemia, algunos decían que era que el COVID era una cortina de humo que se había inventado el presidente. Otros dicen que es mentiras, que es para arreglar el sistema de salud. Bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando empezó a tocarnos a nosotros esta situación, cuando tenemos personas cerca al corazón, cuando tenemos personas, hermanos en la fe, en cuidados intensivos y enfermos, entonces decimos sí es cierto. Y esto se vuelve entonces una crisis, porque nosotros llevamos esto 4 meses. Llevamos abril, mayo, junio y julio. Desde el comienzo, cuando empezó la cuarentena, teníamos algún tipo de temor, pero ahora el miedo se ha aumentado, el estrés se ha aumentado. Ahora falta que digan que el aire que sopla transmite el COVID, entonces ahora no podemos dejar entrar el aire, toca tapar todas las ranuras para que no entre el aire. Eso se está volviendo muy complicado. Uno no sabe dónde está, cuál es el enemigo. Esto genera crisis porque el trabajo, por ejemplo, estamos en Bosa, Kennedy, estamos en cuarentena, los hermanos que tienen aquí negocios, sus negocios cerrados, la gente que trabaja, que paga arriendo, la gente que tiene obligaciones con sus servicios, con los bancos. Empezamos a entrar en estrés porque mire, ahorita ya se nos acabaron los 3 meses que los bancos dieron. Ahora que en agosto nos va a empezar a pagar las cuentas. Y entonces empezamos a pasar crisis, depresiones y situaciones. Y ahora la crisis va a ser más complicada, más fuerte. Ahora, pero por eso quisiera yo que habláramos de cómo pasar una crisis. Como iglesia, nosotros que creemos en la palabra de Dios que es eterna. Acuérdense que les he enseñado yo en la iglesia que habrá algún día en que las personas piensen que la Biblia es un libro de museo, que la gente que cree en la Biblia es gente anticuada. Acuérdense, eso pasará. Pero las crisis, quisiera que habláramos un poquitico de qué son las crisis. Las crisis son situaciones que uno no puede controlar. No podemos controlar el virus, no sé dónde está. Si salgo a comprar algo, no sé quién lo tenga. A veces veo pasar personas por aquí, por el frente del templo, sin tapabocas, tosiendo, escupiendo en la calle, y uno no piensa nada. Los niños comen sin lavarse las manos, comen, se chupan los dedos, cogen la comida con los dedos. O sea, una crisis es una situación que yo no puedo controlar. Y hay crisis de toda índole. Esta que estamos viviendo es una crisis a nivel mundial. Pero hay crisis también personales, hay crisis de familia. Pero yo digo también que las crisis son llamadas de atención del Señor para nosotros. Porque una crisis nos hace mirar al cielo. Acuérdense del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba en su salsa, digámoslo así, cuando estaba con toda su vitalidad, él pidió a su padre que le diera su herencia. Tengo toda la vida y tengo mi herencia. Entonces el padre le dio la herencia. Y el muchacho fue y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Pero empezó a acabársele. Dice la Biblia, empezó a faltarle. Y cuando eso empezó a faltarle, él empezó a tratar de solucionar su crisis buscando trabajo. Entonces empezó a buscar trabajo, las puertas empezaron a cerrarse. Por aquí los amigos con que él había malgastado sus bienes lo dejaron. Y él empezó a entrar en una crisis de soledad, de amistad. Empezó a entrar en una crisis de traición, se dio cuenta que estaba solo. Pero empezó a humillarse. Entonces dice la Biblia que fue a una de las personas de esa ciudad a decir, mira, déjeme trabajar cuidando cerdos. Y sabe, él entró en una crisis. Estando allí, llegó hasta lo último, y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, que llegamos hasta lo último y resistimos a Dios, pero las crisis son llamadas de atención de Dios para nosotros, para las personas, ¿sabe? Dios está llamando personas en este tiempo por medio de esta crisis. Pero nosotros nos resistimos, y nos resistimos fuertemente. ¿A cuánta gente le hemos sembrado el evangelio?
a cantidades de personas. ¿Y cuántos de esos se han resistido al evangelio? Muchos. ¿Y por qué? Porque ellos lo que no quieren es creer, porque por el diablo mismo, por el espíritu, por el ambiente que se mueve. Entonces el hijo pródigo, estando en esa condición, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Y levantó sus ojos al cielo. Las crisis son llamados de atención. Dios nos llama la atención. Quizás Dios esté llamando la atención a usted, hermano, amigo, a su familia, de las cosas que están sucediendo, de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Mire, nosotros nos hemos dado cuenta que en esta crisis, que en esta situación, nosotros los hombres somos los que dañamos el planeta. Somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros los que traemos este tipo de enfermedades. Somos nosotros, ¿sí? Nos hemos dado cuenta en esta crisis, en esta situación, que la familia es importante. Entonces estamos pendientes de la familia. Pero también nos hemos dado cuenta que la solidaridad es buena. Que nos toca entre todos ser amigos, unirnos. Nos hemos dado cuenta de eso nosotros aquí. Así que, ¿cómo pasar una crisis? ¿Cómo pasar estas crisis? Quisiera que ponga usted atención conmigo lo que vamos a hablar aquí. ¿Cómo pasar una crisis? Quizás usted esté pasando una situación difícil, complicada. Vamos a pedir al Señor, vamos a estar orando que el Señor nos ayude a pasar la crisis. Pero vamos también a abrir nuestra mente para que podamos entender algún tipo de cosas. En primer lugar, la Biblia dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. ¿Cómo se pasa una crisis? Quisiera, antes de ir adelante, leer un salmo aquí, el Salmo capítulo 42, el versículo 5. Mire lo que dice este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, este salmo, este versículo del Salmo 42 se repite 2 veces, pero hay un texto aquí, el versículo 7 del Salmo 42, que dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Es la condición de Coré, uno de los cantantes. Es su condición, voy a decirle, de crisis y de depresión. Él dice, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Pero entonces él, debido a eso, dice, él dice aquí dice así, mire lo que dice. Fueron mis lágrimas, versículo 3, mi pan de día y de noche. Esa es su condición. Fueron y el versículo 1 del Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, él tiene un clamor, pero sus lágrimas es su pan de día y de noche, constantemente. Y él siente que la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe? A veces cuando estamos en crisis, nuestro mismo corazón, nuestra misma mente, nuestro mismo espíritu nos dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde es que está tu Dios? O la gente a veces es atrevida, nuestra familia nos dice, a ver, ¿y dónde está tu Dios? Cuando Jesús estaba crucificado, le decían, a ver, sálvese a sí mismo. Lo miraban a la cruz y le decían, venga, a ver, sálvese a sí mismo. Ore a Dios a ver si lo salva. Atrevido, le decían. ¿Sabe qué sucede? Cuando estamos en crisis, a veces estamos solos. No tenemos compañías a veces en las crisis. Acuérdese que Job, estando en la crisis de su enfermedad, en la crisis de su ruina, su propia mujer lo dejó solo. Le dijo, ¿hasta cuándo mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa era la idea de ella. A veces no encontramos nosotros apoyo en personas. Por eso las crisis son llamadas de atención y nosotros miraremos a Dios. Entonces el Salmo, el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esto es algo que es muy interesante, que tenemos que lo vamos a notar aquí más adelante.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ahora, ¿cómo pasar la crisis? Entonces, en primer lugar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Escuche esto, escriba esto si quiere. Echando toda ansiedad sobre Él. Tengo que aprender a echar mi ansiedad sobre Jesús. Primera de Pedro dice entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7 de Primera de Pedro. Voy a leer el texto tal como dice, pero voy a fijarme un poquito aquí en el contexto. Miren lo que dice el versículo 7, pero mire el versículo, lo que dice anteriormente, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, hay aquí tres cosas que resaltar en estos versículos. La primera es que a veces nosotros entramos en crisis porque tenemos el afán de ser exaltados. Y la Biblia dice, mírenlo tranquilo, humíllese bajo la mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Pero luego dice, echen su ansiedad sobre Él. Porque a veces nuestra vida se llena de ansiedad, de ser reconocidos, y echen vuestra ansiedad sobre Él. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así me parece que la crisis y la ansiedad es una puerta abierta al diablo para que nosotros seamos devorados. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo va a buscar cómo devorarle. Por eso, entonces, no tenemos que dejar lugar a la ansiedad, ni a la tristeza, ni a la crisis, ni a la depresión. Entonces la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora preguntará uno, ¿y cómo hace uno para echar la ansiedad sobre Él? Déjeme decirle por lo menos tres cosas. Primera, orando. La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué significa eso? Que cuando oramos, como les he explicado en algunas veces, la oración es como el pito en la olla a presión. Usted sabe que la olla a presión tiene una salida de aire que le llamamos un pito. Esa salida de aire, cuando usted le mete fuego, la olla a presión se va llenando por el fuego, se va llenando de aire, de vapor, y entonces cuando ya llega a un límite, el pito se dispara, ¡prum! Y empieza a sonar, empieza a descargar y a descansar la olla. Si el pito no se abre, la olla puede explotarse. Eso puede suceder. Entonces pasa lo mismo si pensamos un poquito, si hacemos una analogía con la vida del hombre. Cuando uno tiene una crisis, uno empieza como a llenarse de presión interna. Uno necesita un pito, una salida para descansar. Entonces la oración es, ¿está alguno afligido? Haga oración. Entonces la oración, mi hermano, mi hermana, es su salida. La Biblia dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Vaya, ore a Dios. Aprendamos eso. Mire, esta cuarentena tiene que enseñarnos a nosotros a ser más dependientes de Dios. Si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, mi hermano, hermana, tengo que aprender a descargar mi corazón en oración. Es eso. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Qué oración hace? Señor, mira mi problema, mira hermana, usted tiene problemas con su esposo, vaya a la oración, descargue su corazón, no se deje llenar de amargura, de odio, no se deje llenar de crisis, de ansiedad, de depresión. Mire, tenemos los remedios en la Biblia. ¿Sabe? Ana es un ejemplo. La Biblia dice que Ana, su rival, la irritaba todo el tiempo y la enojaba.
Así que Ana entró en una crisis, no podía tener hijos y su rival, Penina, tenía hijos. Entonces la irritaba, quizás pasaba y se le pavoneaba y le decía, yo sí tengo hijos, mi marido sí me quiere, usted no. Y Ana, ella se afligía cada día, pero ella encontró la forma de salir de su crisis. ¿Sabe qué hizo? Ella fue a orar al templo. La Biblia dice que ella fue a orar. Y dice que ella empezó a derramar su corazón, a sacar su presión, llorando a Dios y diciendo, Señor, ayúdame. Mira, no tengo hijo. Señor, si me dieras un hijo, yo lo dedicaría a ti todos los días de mi vida. Y empezó a llorar y a orar y a decir, Señor, por favor, y lloraba y derramaba su corazón. Así que iba descansando, iba descansando. ¿Se acuerda? El sacerdote la miró y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? El sacerdote pensó que ella estaba borracha. Ella le dijo, no, Señor, no soy una mujer ebria. Solamente oro a Dios. Y el sacerdote le dijo, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella se fue, pero ella ya se fue fortalecida porque había descansado. Ella se fue tranquila, echó su ansiedad. Entonces, hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, primero nos toca aprender a saber. Mire, a veces cuando estamos afligidos no queremos orar. Alguien nos dice, estoy afligido, ¿qué hago? Mire, no quiero ir ni a la iglesia, no quiero nada, no quiero ni orar. Pero no, el remedio es ese. Somos como los niños chiquitos. Cuando nos van a dar el purgante que sabe amargo, no lo queremos. Pero queremos sí los dulces, el bombombón que nos agrandan las lombrices, pero el purgante no lo queremos. Es igual, a veces no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, porque nos está yendo mal. Pero es cuando más deberíamos estar ahí pendientes. En segundo lugar, entonces, la palabra. Mire, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que aprender a ir a la oración, pero ir también a la palabra a buscar fe. Señor, ¿dónde me fortalezco en el libro? Señor, dame una palabra de fe. Y entonces me pongo a leer, leo mi Biblia constantemente para fortalecerme en mi fe. Y hermano, en estos últimos tiempos sí que necesitamos nosotros fortalecer nuestra fe, entender los tiempos y las cosas que están sucediendo y fortalecernos en la fe. Mire, mi hermano y mi hermana, usted va a la oración para descargar su alma, pero usted también va a la palabra para fortalecer su alma. Eso es como cuando uno come. Usted está en una crisis, una persona está en una crisis fuerte de alimento y no tiene comida, Entonces, pero cuando llega a un oasis o cuando encuentra comida, su cuerpo, las proteínas, los carbohidratos empiezan a fortalecer su cuerpo, su mente, su sangre, todo su ser. Es lo mismo en el espíritu. Usted está en una crisis y usted empieza a debilitarse. Y usted empieza a escuchar las voces de las personas, de lo que dicen. No, es que por aquí están diciendo que se murió aquel, que se murió el otro, que el otro no tiene que comer. Y entonces nosotros estamos recibiendo es debilidad y debilidad y debilidad. Pero entonces cuando yo voy a la palabra, entonces yo empiezo a comer y empiezo a fortalecerme. Eso es lo que tiene que pasar en mí. Empiezo a fortalecerme y entonces mi vida empieza a cambiar. ¿Cómo paso la crisis? Echando toda ansiedad sobre Él. ¿Y cómo echo la ansiedad sobre Él? Aprendiendo a orar, aprendiendo a ir a la fe, a la palabra de Dios, pero también confesando. Mire, hay algo muy importante. Confiese. No se quede callado. Mire, mi hermano, usted tiene que confesar. Mire lo que dice Salmo 42, versículo 5. Salmo, él orando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Mire, esto es como un monólogo. Es el mismo Salmo diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Alma, ¿por qué te abates? Mire, usted puede decirle a su alma, alma, ¿por qué te abates? Y te turbas dentro de mí. Porque a veces nos pasa eso. A veces estamos abatidos y a veces estamos afligidos y turbados dentro de nosotros mismos. Pero la Biblia dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La confesión es muy importante,
Usted debe confesar palabras de fe. Mire, los salmos dicen, por ejemplo, el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Por eso es tan importante cantar. La Biblia dice: cantando en vuestros corazones con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces, por eso es tan importante uno confesar y cantar y adorar a Dios y decir: te amo, y decir: me has hecho más que vencedor, y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aún componer canciones, hermanos, aún componer canciones y cantarlas. No importa que no me sea famoso como Marcos Witt, no importa, pero lo hago por mi alma. Canto mis canciones. Hermano, hermana, aprender a confesar es aprender a echar ansiedad sobre Él. Confiese, diga: Dios me va a sacar de esto. Mire, así uno estuviera muriéndose. Los inconversos dicen un dicho que uno tiene que hablar duro así se esté muriendo de miedo. Entonces uno tiene que hablar duro. Así que usted puede estar en un hospital, usted puede estar pasando una crisis de COVID, pero usted puede estar diciendo: Dios está conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted empieza a crear un ambiente en el espíritu, a atraer el espíritu a su vida. De tres formas: con la oración, con la palabra de Dios y con la confesión, lo que usted confiese de Dios. Por eso a veces, hermanos, es bueno y muy interesante tener la disciplina de uno no estar compartiendo cosas que no le consten por las redes, porque uno lee cosas y uno después se ata y uno empieza a llenarse de pesimismo. Mire, hablan mal del presidente, hablan mal del otro, y la gente cristiana reproduciendo un poco de cosas que ni le constan y llenándose de amarguras, y la gente que es venenosa, que es encargada de meter cizaña, feliz, y nosotros peleando aquí, que sí esto, que no lo otro, no. Nosotros somos personas de fe, y la fe es la que nos sostiene. Así que, mis hermanos y hermanas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero en segundo lugar, ¿cómo pasar las crisis? Déjeme decir, la Biblia dice que hay que aprender a dar gracias en todo. Mire, el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, permítame leer este texto. Aquí dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Voy a leerlo literalmente aquí. Él dice así, versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y una cantidad de salmos también enseñan que hay que aprender a dar gracias en todo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice uno de los salmos, pues, Salmo 34. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero aquí este texto en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 y el 16 dice: estad siempre gozosos. El 17 dice: orad sin cesar. Y el 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la voluntad de Dios es que usted y yo aprendamos a dar gracias. Ahora, dar gracias es aprender a aceptar las cosas. Es aprender a entender que Dios es el soberano de la tierra y que Él tiene control, no el diablo, no el COVID, no los gobiernos de la tierra, no el dinero. Es el Señor quien tiene el control. Eso usted y yo tenemos que aprender. Dios tiene el control. Entonces, por eso doy gracias. Mire, la Biblia dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él ayuda y fortalece a los que en Él confían. Ahora, ¿sabe? Los judíos que le escribieron la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, ellos no la han pasado bien en la vida. Ellos han sido rechazados todo el tiempo, pero ellos escribieron: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Escúcheme, hermano, aprender a dar gracias es muy importante, porque eso es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Así que usted también debe entender, escúcheme, hermano, que Dios
todo lo tiene en su cuidado. Acuérdense que la Biblia dice que Él cuida de los pájaros, que ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, que los cabellos de nuestra cabeza, todos nuestros cabellos están contados, y que no cae uno a tierra sin nuestro Padre. ¿Se puede imaginar eso? Eso significa soberanía. Eso significa que Dios es absoluto. Eso significa que Dios es bueno. Ya hemos aprendido nosotros aquí hablando acerca de cómo defender la fe, que Dios es bueno, que Dios es absoluto, que Dios es soberano. Así que tenemos que aprender a dar gracias. Entonces, por eso la Biblia enseña, en una de las oraciones dice que hay que hacer rogativas y acciones de gracias. A veces no sabemos dar gracias, a veces no somos agradecidos, y debería ser una disciplina espiritual en nosotros, en un principio de vida. Toda persona que haga algo con nosotros debemos darle gracias. Toda persona, el tendero, el que recoge la basura. No, es que yo le pago. No, gracias, muy amable. Pero también a Dios sobre todo. Pero en todo, dice la Biblia, dad gracias en todo. ¿En todo qué significa? En la crisis, en la escasez. Tenemos que dar gracias a Dios en la enfermedad, en cualquiera que sea. Y número 3, entonces, ¿cómo pasamos la crisis? Primero, aprendiendo a echar toda ansiedad sobre Él. Segundo, aprendiendo a dar gracias en todo, como una aceptación, que aceptamos la voluntad de Dios. Y tercero, cuidando nuestros pensamientos. Cuide sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Mira, la Biblia dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para su alma. Escuche este texto. Proverbios dice, no te acompañes con el iracundo, ni te entremetas con el hombre de enojos. Mire, mi hermano, esos males se pegan. Si uno se mete con el iracundo, uno resulta siendo iracundo, porque eso se lo vuelve un espíritu a uno. Pero déjeme aplicar lo mismo para la persona que habla mal. Si usted se junta con una persona que a toda hora anda hablando mal, entonces usted va a resultar hablando mal. ¿Sabe? A veces escucho noticias en la radio y escucho solo pensamientos de pesimismo y mal, y esto, y el presidente, y esto, y todo, y la corrupción, y todo, y entonces también me dan ganas de hablar igual. Pero ¿sabe? A veces decido cambiar el radio y digo, voy a escuchar fe. Y entonces pongo a escuchar la emisora cristiana para recibir más bien fe, para escuchar otra cosa. Así que, ¿qué le quiero decir? Cuide sus pensamientos. La Biblia dice, todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que nuestros pensamientos, escúcheme bien, tienen que ser correctos. Que tenemos que aprender a pensar en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. No podemos estar ahí simplemente que nuestros pensamientos estén a la deriva. No podemos. ¿Sabe que no? ¿Por qué? Porque entonces nuestros pensamientos gobiernan nuestro corazón. Y nuestro corazón gobierna nuestra vida. Así que si yo tengo malos pensamientos, si recibo malos pensamientos, por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si hablo mal, si la gente me está hablando mal a toda hora, que el presidente, que la corrupción, que el COVID, que se murió, que no hay plata, que todo, que no sé qué, que todo. Ay, Dios mío, ¿qué camino nos coge? ¿Qué nos queda? Entonces tenemos que aprender a cuidar los pensamientos. Cuidar el pánico. Escúcheme, cuide el pánico. Cuide sus pensamientos. Si alguien le habla mal, dígale, mira, no me habla mal. Dios está con nosotros. Dígale, vea, Dios tiene el control. Esto va a pasar. Dios es bueno. Así nos toca a nosotros. Aprender a tener disciplinas espirituales. Mire, todo también se mueve en el espíritu. ¿Sabe? El diablo es un espíritu. Dios es espíritu. Y el diablo busca influenciar su espíritu para dañarle y traerle pesimismo y traerle a usted crisis y traerle depresión, y busca que usted se suicide.
o que usted entre en problemas grandes que tengan que depender de la droga, que tengan que depender del alcoholismo para poder vivir, lo cual no es correcto. Que Dios nos hizo bien hechos a nosotros, pero usted tiene que aprender a vivir. Y número cuarto, y ya terminamos con esto, Dios nos ha enseñado también que una forma de pasar una crisis es pidiendo ayuda, es pedir ayuda. Solicito ayuda. Mire, a veces todo no puedo hacerlo solo, entonces yo pido ayuda. Solicito ayuda y para eso está la iglesia. Hermano, ore por mí, ayúdeme. Mire, sabe, hace un tiempo me llamó una persona y me preguntó si estaba bien. Y me dijo, es que me desperté muy temprano y Dios colocó un deseo de orar en mi corazón por usted. Y me preguntó si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien y le agradezco mucho que ore por mí. Gracias. ¿Sabe? Nunca se me ha olvidado. Dios tiene a alguien orando por usted. Dios tiene a alguien orando por mí. Y si Dios pone en su corazón que usted ore por alguien, lo levanta, ore. Mira, a veces no me acuerdo el nombre, digo, Señor, mira, oro por esta persona, por este hermano, por esta persona. Y lo bendigo. Pero sabe, que uno pueda sentir que alguien está con nosotros, que alguien está conmigo, que alguien ora por mí a Dios, me fortalece. Entonces yo puedo pedir ayuda. Yo recuerdo que el profeta Elías dijo, Señor, me han dejado solo. Había visto que habían matado todos los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, y él dijo, estoy solo. Él había visto, pero sintió que se había quedado solo después de que había visto todos los milagros que Dios había hecho. Pero sabe, Dios dijo, no estás solo. Me he reservado algunos hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Sabe? No estoy solo. Mi hermano no está solo. Mire, algunos están con nosotros. El que menos pensamos. Quizás el más cerca de nosotros. Como dice la Biblia, quizás el hombre de mi paz en quien yo confío es el que me deje. El que está más cerca, quizás, aunque no. Pero Dios puede tener a alguien cerca de mí para bendecirme, al que menos yo piense. Entonces usted debe pedir ayuda. Mire, hermanos, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y déjeme contarle un testimonio. Hace un tiempo venía una señora de Neiva hacia un pueblo que queda en la cordillera. Ella iba con su esposo. Ella muy niña había ido a la iglesia. Y ella venía con su esposo ya, y su esposo lo habían desahuciado los médicos. Los médicos le dijeron que su esposo se iba a morir, que lo llevara a la casa y que lo cuidara mientras se moría. Ella se vino con su esposo. A ella le cogieron a 1 de la mañana por esa trocha, por ese camino, y el carro se varó. Cuando el carro se varó, ella empezó a decirle al conductor, ¿qué hacemos? En ese tiempo la violencia y la guerrilla era fuerte, entonces ellos tenían mucho miedo a salir. Pero ella le dijo al señor, al conductor, le dijo, vaya y busque ayuda. Mire, yo leí en la Biblia alguna vez que la Biblia dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ella entonces le dijo, vaya. Y él de miedo no fue, pero ella entonces dijo, entonces yo voy a ir. Y ella se salió y empezó a caminar por la carretera y de pronto vio una casetica, como una tienda de campaña de plástico. Y ella empezó a llamar, buenas, buenas. Y ahí estaban durmiendo 2 aserradores, 2 personas que estaban aserrando madera y se estaban quedando ahí en el monte. Ella dijo, buenas, y ellos salieron, sí. Ella dijo, miren, nos pasó esto, ayúdenos. Ellos fueron, resulta que el cárter del carro se había roto y se había salido el aceite. Ellos fueron y miraron y trataron de ayudarle, le pusieron jabón al cárter, le echaron el aceite que tenía de la motosierra, le dijeron, mire, tenemos este. Ella dijo, listo, echaron y el carro prendió y ella se fue a su casa. Ella llevó a su esposo a su casa. Ella al otro día fue a la iglesia a preguntarle al cura, ¿dónde dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá?
Ella fue y el cura no supo, pero el cura le dijo, yo no sé, pero le voy a decir dónde le pueden decir. Y la mandó donde el pastor de la iglesia Alianza. Y el pastor fue, y él fue y le dijo al pastor, dígame dónde dice esto. Y el pastor, claro, rapiditico. Y ella leyó que la Biblia dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y pedid y se os dará. Y ella, cuando ella vio el texto, ella se convirtió ese día a Cristo. Dios usó ese texto para que se convirtiera. Pero Dios hizo un milagro con ella. Y escúcheme, hermano, Dios está listo para ayudarnos. Usted tiene que pedir ayuda. Si usted está en una situación complicada, usted debe pedir ayuda, deje el orgullo. Diga, ayúdame, mira, tengo esta situación. Mira, a veces vivimos en la negación y mucha gente tiene muchos problemas, a veces matrimoniales, y están que se revientan, pero por mantener el estatus y la buena imagen delante de los hermanos, entonces no dicen nada, se quedan callados. Ya cuando uno se da cuenta, entonces es que se divorciaron. No, tampoco es que le cuente a todo el mundo las cosas. Ah, todo el mundo supo, no, pero pida ayuda. Entonces déjeme recapitular. ¿Cómo pasar la crisis? Primero, aprendiendo a echar toda ansiedad sobre Él. Segundo, aprendiendo a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Tercero, cuidando sus pensamientos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y cuatro, pedir ayuda. Pida ayuda si usted necesita. Dios es bueno. Fortaleza en el tiempo de la angustia y bendice a todos los que en Él esperan. Vamos a orar. Quisiera pedirle que oremos y quiero pedirle que usted ponga esta palabra en su corazón en este momento de crisis. Mire, Dios no nos ha dejado solos. Como les expliqué, Dios no nos ha dejado solos. Y el que menos pensamos puede ayudarnos y bendecirnos.